Bien, amigos, tenemos entendido que la revista ha logrado en el día de hoy un invitado que podría aportar suficientes elementos de juicio para algo que se está discutiendo aquí en el país. Y sobre todo, un profesor universitario de Derecho Constitucional que no es dominicano, lo que quiere decir que podría emitir juicios más imparciales que nuestros constitucionalistas locales. Me voy a tomar un poquitito de tiempo en la introducción del profesor Marcos Mazo Garrote. Don Marcos Mazo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y consultor jurídico internacional. Cuando veo Castilla-La Mancha, quiere decir que inmediatamente lo vemos, lo comprometemos para otro programa sobre Don Quijote de la Mancha. Pero ese es otro programa que vamos a ver cómo convencemos a don Marcos de que lo hagamos. Hoy, consultor jurídico internacional de Derecho Constitucional. Nosotros tenemos una reforma constitucional. Y lo primero que queremos conocer, profesor, es cómo debe de ser la conducta de las naciones que se rigen por una constitución, que son la mayoría. Si debe de ser como en Estados Unidos, o creo que en Inglaterra, que nunca está sometida a una reforma, o han sido sometidas a muy pocas modificaciones, o a nuestro país, que en los últimos posiblemente 20 años, 30 años, los 4 presidentes que hemos tenido han sometido a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma y casi siempre gira en torno a la reelección o no reelección presidencial. ¿Cuál debe de ser la conducta de una nación frente a su constitución? Si realmente debe de ser como nosotros, que ya hicimos hábito y costumbre de que cada vez que un presidente llegue y hay algún traje que no le quede bien, lo modifique, o como esas naciones que se van a través de otros mecanismos, como en Estados Unidos, que se basan en sentencias de la Suprema para aplicar algunas cosas. Ayúdenos y cuéntenos, ¿cuál debe ser la conducta correcta frente a reformas constitucionales? Gracias por estar aquí, profesor. Pues muchísimas gracias, Julio, por invitarme al programa. Encantado de estar de nuevo, ya no es la primera vez que estoy aquí. Y antes de nada, de entrar en el tema, sí me gustaría dar un reconocimiento a todas las mujeres. Estamos en el Día Internacional de la Mujer, de la igualdad de género, de la igualdad de la mujer. La ONU tiene como lema este año por la igualdad de género para un mañana más sostenible. Yo creo que en esto todavía, desde el punto de vista constitucional, tenemos que avanzar mucho más en temas de igualdad de género, de políticas activas de igualdad de género, que es un tema además muy constitucional y muy pendiente todavía de desarrollo de esas políticas de igualdad de género en el país. Solamente una precisión: cuando me presentabas me decías que no era dominicano, y soy dominicano. Soy dominicano porque estoy casada con una magistrada desde hace ya tiempo, 15 años, y por tanto soy dominicano de adopción. O sea, y me encuentro además con una identidad compartida con mucho orgullo. Yo, cuando voy muchas veces a Cataluña y tengo que hablar sobre determinados temas de conferencias o charlas sobre derecho constitucional en Cataluña, la gente se sorprende, ¿no? Porque
realmente digo, oye, es que no es ser incompatible ser español y ser catalán, porque yo soy español y dominicano con mucho orgullo, comparto esta misma identidad, que es la misma cultura, lengua, son los mismos espacios compartidos. Y bueno, y entrando en la pregunta que me haces, yo creo que es verdad que a lo largo de la historia el concepto constitucional de la República Dominicana ha sido un concepto político, no jurídico, no normativo, ha sido un concepto fundamentalmente que ha dependido fundamentalmente de quien ha ejercido el poder, que como bien usted ha dicho, a lo largo de la historia ese concepto normativo de Constitución se transforma con la llegada de la Constitución del 2010. Ahí empiezan a cambiar las cosas, porque se introducen mecanismos para garantizar la normatividad de la Constitución, la supremacía de la Constitución, pero sobre todo porque la Constitución del 2010 formaliza lo que es un poder muy importante dentro de la Constitución, que es el poder constituyente. Es decir, dentro del marco de la Constitución hay dos tipos de poderes que tenemos que distinguir. Los poderes constituidos, que son los poderes clásicos, legislativo, judicial, ejecutivo, y el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Lo voy a interrumpir a menudo. Profesor, sí. ¿Usted considera que ese es un cuarto poder? No, es legislativo, ejecutivo, judicial y constitucional. El poder constituyente. El poder constituyente está por encima de todos esos poderes. ¿Quién es el poder constituyente? Es un suprapoder. Claro, es el suprapoder. ¿En quién identificamos el poder constituyente? Es decir, aquel poder que tiene la legitimidad para cambiar, para modificar la Constitución. ¿Y en quién reside el poder constituyente? En la soberanía popular, es decir, en el ejercicio del poder supremo de la democracia, que es el pueblo. Por tanto, a partir de ahora, en los procesos de reforma constitucional se incluyen dos mecanismos de reforma constitucional. Uno, que si son cuestiones técnicas, y en este ya entraremos a fondo luego en el tema de la reforma constitucional, si se trata de cuestiones técnicas, formales, de adecuación, de nomenclaturas técnicas, pues ahí evidentemente el poder constituyente no interviene. Pero cuando hablamos ya de cuestiones que afectan a los derechos, a las libertades, a las garantías, a la forma de Estado, ahí sí que tiene que intervenir ya el pueblo. Ahí sí que tienen que intervenir por medio de referéndum el pueblo. ¿Y dónde apareció en los registros históricos la primera Constitución y en qué país? La primera Constitución fundamentalmente aparece ya en Inglaterra, fundamentalmente. Es decir, Inglaterra, que es de los países... Digo, fuera de los 10 mandamientos. Fuera de los 10 mandamientos. Las primeras cartas constitucionales, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1214, luego aparecen ya otros textos constitucionales antiguos donde se introducen otros derechos constitucionales como el habeas corpus, el Bill of Rights, y luego ya la Constitución, las dos modelos constitucionales que surgen ya es Estados Unidos y Francia. ¿Hay algún registro de que en alguna monarquía se instituyó una Constitución? Claro, hombre, monarquías parlamentarias. De hecho, como sabes, Europa es un continente muy monárquico, de tradición monárquico. España sigue siendo todavía una monarquía parlamentaria constitucional. Estamos claros. Otro tema. Sí. ¿Cuándo debe de ser mantenida intacta o lo más posible? Pero cuando el mundo gira y comienzan a ocurrir cosas, por ejemplo, usted mencionó Estados Unidos ahora rápidamente, sí. Fue la primera república. Sí. Entonces, cuando van ocurriendo cosas, como el caso del doctor Leonel Fernández, que quiso crear el Tribunal Constitucional y para ello invitó profesores conocidos y famosos de otras universidades y de otros países para poder motivar la importancia. Creo que ahí es que usted llega aquí también. En el año 2009, incluso, fíjate que en el año 2009, cuando todavía la Constitución no se aprobó, yo me acuerdo que en ese momento pues participé con un organismo, lo que llamaba el Comisionado para la Reforma de la Justicia, ¿no? Y ahí realmente yo me pateé todo el país explicando a todos los municipios, a todas las provincias, en qué consistía ese proyecto de reforma constitucional. Yo incluso fui a un municipio que era Jimaní, en la frontera, donde llegar allí en aquella época era, inaccesible, o muy poco accesible, ¿no?
y llegamos prácticamente a más de 20 y tantos lugares, 20 y tantas provincias para explicar en qué consistía ese proceso de cambio de reforma tan importante, que fue un cambio institucional, no solamente constitucional, la del 2010, sí. Que usted trabajó en ella, ¿verdad? Yo trabajé en ella, contribuí en ella y además fui un actor pedagógico en el conocimiento y en la difusión, ¿no?, de la constitucionalidad en el país, que luego he ido continuando a lo largo de los años, a lo largo de mi vida aquí en la República Dominicana. Quiero pasarle una percepción que tengo. Si estoy equivocado, pues corríjame. Creo que hay elementos suficientes para someter reformas constitucionales. Tenemos eso que acabamos de mencionar en el área de imponer un tribunal constitucional o no. Creo que merecía una reforma. Algunas situaciones de tipo migratorio también valdría la pena en algún caso, pero nosotros vemos a veces, viendo la agenda de ahora, sin meterlo a usted en problemas locales, que hay elementos que en otros países se resuelven sin reformas constitucionales. Por ejemplo, el hecho de que un presidente de los Estados Unidos confirme un juez de la Suprema no es injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial. Sin embargo, quien dice la última palabra es el presidente. Aquí mismo, ahora mismo, estamos viviendo algo que no lo entiendo, y es, el presidente le dio independencia absoluta a la Procuraduría General de la República. Y yo pregunto, si está funcionando en una forma eficiente, ¿por qué hay que hacerlo constar en la Constitución? Y esas cosas que se pueden hacer valer sin necesidad de la reforma, ¿se podrían dejar fuera? Bueno, vamos a ver. Hay una cuestión que es muy importante previamente determinar, y es la legitimidad que tiene el presidente de la República para plantear una reforma constitucional. Eso nadie lo puede negar. Es decir, estaba dentro de su programa político, estaba dentro de su legitimidad de plantear un proyecto de reformas institucionales para incluir y blindar de alguna manera el Ministerio Público dentro de la Constitución, y por tanto la legitimidad que tiene el presidente nadie la puede discutir. Estaba dentro de su programa político, él ya lo planteó dentro de su campaña electoral, y por tanto nadie puede discutir esa legitimidad. Otra cosa es que discutamos cuál es el proyecto, cuál es el contenido del proyecto, y ahí sí que podemos entrar en debate. Es decir, ¿es mejorable o no es mejorable el proyecto de reforma constitucional que se plantea? Bueno, yo entiendo que sí, algunas cosas son mejorables, desde el punto de vista de la técnica y desde el punto de vista de la reforma que debe incluir para reforzar la institucionalidad del Ministerio Público. Esta etapa que usted está mencionando, de preparar lo que se va a servir en la mesa de la Asamblea Nacional, ¿a quién le toca? Bueno, le toca a la Asamblea Revisora, no, pero la Asamblea Revisora... Aquí se creó una figura que se llama ¿cómo se llama esto ahora? Esto es el Consejo Económico y Social. Bueno, eso es un órgano consultivo, pero no es vinculante, como ustedes saben. Pero está en la Constitución. Está en la Constitución, pero no es vinculante y no es, por tanto, es un organismo consultivo. Nosotros en España tenemos lo que es el Consejo de Estado, que es una cosa parecida, pero no igual, porque el Consejo de Estado fundamentalmente es un órgano tecnócrata de juristas de mucho prestigio que analizan todos los procesos de reformas institucionales y constitucionales. Bueno, pues el Consejo Económico y Social es un órgano, a mí me parece adecuado, para debatir, compartir, mejorar. Además, yo creo que esto sí que lo ha dicho el consultor jurídico, que ese es el órgano incluso para debatir, consensuar, concertar, ampliar, ¿no? y acordar. Porque mire, la democracia constitucional en la República Dominicana no es una democracia ya de partidos, ya no es una democracia de intereses. Es una democracia fundamentalmente de consenso, es una democracia constitucional compartido entre el pueblo, que debe decidir aquellas cuestiones que en última instancia, repito, afecten a sus derechos, a sus garantías,
y a su institucionalidad. ¿Y usted Por tanto, estima que ese pueblo lo representan los legisladores? eso ya es una cuestión que podemos debatir. Eso quizás pero a lo mejor es una cuestión pueblo es muy amplio. que podemos debatir, pero realmente las propuestas tienen que salir de donde salen, pero las decisiones al final, en las reformas importantes institucionales y constitucionales, dependen en última instancia de la gente y del pueblo. Y por eso es muy importante programas como este, donde se discutan también ese tipo de contenidos y mejorar esas propuestas que se han hecho. Yo creo que la legitimidad que tiene nadie la puede discutir. Ahora lo que tenemos que discutir es el fondo, que esas son las cuestiones importantes. Es decir, el fondo es compartido o no es compartido. Porque miren, decía ya Hans Kelsen que las democracias constitucionales no solamente dependen de los gobiernos de las mayorías, sino también del respeto de los derechos de las minorías. Y la democracia fundamentalmente es una democracia de consenso, es una democracia de pacto, de acuerdo. Las constituciones fundamentalmente son proyectos de todos, son proyectos compartidos de todos. Eso ya se acabó, que las reformas constitucionales en la República Dominicana son democracias de partido, democracias de intereses o democracias de ciertas oligarquías. Eso ya se acabó. Ahora ya las reformas constitucionales deben ir encaminadas a la búsqueda de los consensos. Bien. La legitimidad de plantear la reforma está en la Constitución. La puede plantear o bien el Congreso, la Cámara de Diputados, o la puede plantear el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que tiene esa iniciativa. Ahora bien, de lo que se trata es de buscar los consensos, el acuerdo, el pacto, el consenso, el acuerdo, los espacios en los cuales nos encontremos todos. Y yo creo que ahí sí que hay camino por recorrer. Lo que tampoco es legítimo es que una vez que se plantea la reforma constitucional, ya simplemente por plantear la reforma, ya nos produce una alergia, ¿no?, a la reforma, simplemente a la reforma, porque históricamente es verdad que ha producido una cierta rechazo, un cierto rechazo. Y donde ha habido reformas, hay la certeza de que se captó el interés de la mayoría. Es que ese es el camino. Debe de ser. Debe de ser. En eso es lo que debemos ir. Es decir, avanzar en los procesos de consenso. Repito, ya no, la reforma de la Constitución no es proceso de decisión de un poder del Estado, de un poder constituido. No sé si me explico. Es decir, esto ya abarca ya más que el interés de un gobierno, que el interés de un ejecutivo o el interés de un poder del Estado. Abarca a todos, abarca a la necesidad de contar con todos. Y por eso está muy bien que se formalizara y se constitucionalizara el poder constituyente como la necesidad de que cualquier proyecto de reforma constitucional que afecte a la ciudadanía, por ejemplo, hay cosas que afectan al Estatuto de Ciudadanía ahí, que afectan al Estatuto de Ciudadanía. Pero bueno, podemos mejorar los derechos democráticos en el país en esa reforma de la iniciativa legislativa popular, de llevarlo y ampliarlo para que de 25.000 personas con firmas puedan llevar proyectos legislativos al Congreso. ¿Podemos reformar? Sí, mire, yo le voy a plantear una que lo he escrito en algunos de mis libros, por ejemplo, que es en relación con ampliar la democracia participativa ciudadana a los menores, a los mayores de 16 años, a los menores de edad. Yo creo que esto es un tema que se está debatiendo ahora en todo el mundo. Por cierto, en Alemania, Olaf Scholz, uno de los temas que llevaba en su proyecto de cambio en Alemania fue introducir la reforma constitucional para permitir que los jóvenes mayores de 16 años, pero menores de edad, pudieran participar en política. Bajaron la edad. Bajaron la edad, exactamente. Esto ya en algunos países, por ejemplo, lusófonos... De 21 a 16. De 21 a 16. O de 18, esa es una de los proyectos. O 18 16. aquí, como hay en la República Dominicana, bajarla de 18 a 16. ¿Por qué? Ya nuestros jóvenes son maduros, tienen formación, han alcanzado ya un nivel de preparación, de formación aceptable como para poderles ampliar el poder democrático. Es decir, la democracia no es un concepto estático como lo definió Ralph Dahrendorf. Es un concepto dinámico que va evolucionando, que va cambiando y que se va extendiendo como círculos concéntricos a otros sujetos que deben necesariamente ampliar el principio democrático. Una pregunta. Sí. Cuando se habla de reforma a la Constitución, nosotros lo vemos y decimos, ¿cuándo se debe tocar la Constitución? Si la Constitución plantea en sí misma cómo es el mecanismo para ser modificada,
entonces se estila que si se logra ese mecanismo, se modifique tantas veces como se logre ese mecanismo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, claro. ¿por qué hay hay otros sectores que dicen, no, la Constitución no se debe tocar o debemos de verla? Inclusive el otro día en una exposición aquí un abogado nos dice, debe de verse cada 2 o 3 periodos, o sea, que sea muy No, toca cuando extenso. toque. Mire. Nosotros decimos, si la Constitución en ella misma se dice cómo se modifica, se puede modificar mientras tú logres lo que está ahí. Exactamente, pero para hacer eso hay que llegar al acuerdo político, hay que llegar al acuerdo entre partidos. Es decir, este es el principal elemento. Es decir, yo tengo la legitimidad para plantear la reforma, pero esa reforma tiene que ser pactada, tiene que ser consensuada. Y por tanto el consenso implica necesariamente la conciliación y la concertación de todos los partidos. Y luego, en última instancia, una de las cosas que yo planteé en la reforma de la Constitución del 2010, que no era necesario, fíjense lo que les voy a decir, no era necesario porque la ley de reforma ni en la anterior Constitución planteaba la necesidad de consultarlo a la gente, consultarlo al pueblo. Pero yo una de las cosas que planteé que tan importante era la legalidad como la legitimidad. ¿Qué es la legalidad? Respetar los procedimientos, pero la legitimidad es otra cosa muy importante que va dentro del concepto de Constitución. Profesor. La legalidad es respetar lo que estaba diciendo Michel, respetar los procedimientos, los procesos, los procedimientos. ¿Y qué es la legitimidad? La legitimidad no es más que la aceptación, el compartir realmente que ese proyecto es un proyecto de todos, es un proyecto compartido y es un proyecto de consenso. Porque hay cosas que pueden ser legales y no son legítimas. Exactamente. La legitimidad no es más que el proceso de aceptación popular, social, de que esas reformas son aceptadas y son compartidas. Porque en el momento en que la reforma no es compartida, sobre todo porque a quien le corresponde cumplir esa reforma y aplicar esa reforma. Pero, sí. Precisamente el asunto de la legitimidad, a veces uno podría ser cuestionable por el asunto de que dicen, que quieren sacar la política de lo que es el Poder Judicial o de lo que es el Ministerio Público, que es una de las propuestas principales, pero resulta que quienes van a propiciar o a aprobar esa reforma son políticos precisamente. Entonces, no riñe eso un poco con lo que es la legitimidad en función de los intereses de grupos partidarios. No, porque la legitimidad consiste en consultar a quien tiene que decidir, es decir, en compartir el proyecto con quien tiene que decidir. Sí. Ya no deciden los poderes, no deciden los partidos políticos, ya no deciden los poderes del Estado, ya no decide el gobierno. Es un proyecto que tiene que ser compartido con la gente, compartido con la sociedad. Aquí hay una ley que ustedes tienen que llevar a cabo y reformarse de manera urgente, que es la ley de los procesos de referéndum, los procesos de participación en los procesos de... Usted participó en el 2010. Sí, en todo ese proceso. Y yo vi esa Constitución como casi una nueva Constitución. Es una nueva Constitución. Por la cantidad de cambios que fue sometida. Claro, muy bien. Sin embargo, hoy veo en la introducción de los puntos que se van a someter que hay 40 puntos que se van a tocar, pero 40 puntos es mucho. Bueno, la mayoría son técnicas, son formales, son técnicas. Y a lo mejor en el 2010 no se tocaron 40 puntos. No, pero la mayoría son de formalidad, de nomenclaturas. Por ejemplo, hay cuestiones donde se cambia la denominación del concepto de procurador y se quiere que se llame fiscal. De eso le voy a hablar. Vamos a entrar en la materia. De los 40 puntos, sí, dice, abarca el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, las Altas Cortes, la Contraloría General de la República, la Junta Central Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura, que quieren sacar al procurador. Al menos 18 son relativos a un rediseño de la integración del Ministerio Público. En términos generales, ¿procede ahora, a juicio suyo, una reforma constitucional? Yo entiendo que esto realmente deben de decidirlo los actores políticos. Es decir, si procede o no, realmente se debe decidir de manera acordada y pactada. Es decir, porque la política y el momento político obedece a unos tiempos muy distintos. No conozco, al decir pactada, no conozco la forma de convocatoria. Vale. Se puede. Claro que se puede. No, dentro del sistema y de nuestra Constitución. Por supuesto que se puede. Usted convocar a una Asamblea Nacional
para modificar una constitución especificando cuáles puntos, o usted después puede introducir cualquier otro asunto, porque aquí hay gente que no Ya, te quiere entiendo, la sí. reforma, Sí, porque sí. no quiere, por ejemplo, una reforma en lo que habilite a Danilo Medina, por ejemplo. Claro, claro. Se puede meter cualquier cosa. No, cualquier cosa no, porque eso tiene la ley de reforma que Hay va a que la hacer Asamblea una Revisora, agenda. tiene que estar antes pactada y antes consensuada. Ah, Una ya. vez que llevemos la ley de reforma, ya realmente lo que tienen que discutir y proceder es aprobarla, discutirla y en su caso someterla, ¿no? Pero es previo a ese proceso de llevar la ley de reforma cuando tiene que llegarse al acuerdo, al pacto. No hay ya cuando se va a la Asamblea Nacional Revisora, que es un órgano que no deja de ser un poder derivado constituido, no deja de ser un poder derivado de lo que es el poder legislativo, una Cámara especial que se convoca fundamentalmente para llevar la reforma constitucional. Antes del 2010, Sí, 2010 sí, sí. nosotros tuvimos una discusión en el 96 Sí. sobre unas innovaciones que fueron el voto en el exterior Sí, y la separación de las elecciones, que después se unieron, y sobre todo el porcentaje para ser electo. Y se habló de un 50% más un voto. Ahí se vino una discusión y está lo que usted señaló hace un rato, y es que hay partidos que tradicionalmente en República Dominicana han tenido una tercera parte de la votación. Tradicionalmente. sí, sí, sí. Si en los últimos 50 años hemos tenido 3 partidos que han compartido la votación en un 30%, pero con algún trabajo político se puede llegar a algo más, pero jamás a un 50%. Entonces, eso traía la segunda vuelta, en que claro. siempre había problemas porque el que más votos tuviera no podía ganar porque se le sumaban los otros dos. Pregunta. La mitad Más uno, de la cualquier cosa es un 50%. En este caso, se dice que la manzana de la discordia es que quieren bajar a un 40%, el 50%, que el que tenga un 40% pueda ganar sin segunda vuelta. Bueno, yo el proyecto de reforma constitucional lo he leído entero y realmente eso no va en el proyecto de reforma constitucional. Eso no está en el proyecto de reforma constitucional. Eso no va. Es decir, dentro de lo que se ha llevado al Consejo Económico ¿Y y dónde Social... se decide eso? Pues ¿dónde se decide eso? Se decide en el proyecto, en la ley que en su momento Eso es planteará una ley a la Asamblea, electoral. en la ley de reforma constitucional que se tendrá que llevar a la Asamblea Nacional O sea, se Revisora. prepara una ley pero- para poder Claro. reunir a la Asamblea. Claro, evidentemente, pero eso, Y eso no está en la eso no ley. está. O sea, que estén tranquilos. ¿Y cómo se Eso no plantea? está. Eso no está ahí. Léanse el proyecto. Yo me lo he leído varias veces. Eso no está. La modificación de los porcentajes del Ah, y en el proceso ca- de elección del y en el presidente de la caso del República. Eso no está. Y en el caso del procurador, ¿cómo se manejaría la justicia? Bueno, en el caso del procurador, yo entiendo que sí hay ¿Lo cosas. sacan del Consejo de la Magistratura? Bueno, eso me parece bien, que esté fuera del Consejo. Yo creo que eso es razonable y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Procurador General no esté en un órgano de decisión, el que es responsable de la política criminal, de la acción, ¿Y quién lo, esté dentro del quién Consejo lo de la elige Magistratura. entonces ahora? Bueno, ¿Quién yo- lo elegiría si se modifica? Bueno, yo puedo hacer una propuesta, porque realmente ahí no, pero sí en que... esa ley, ¿qué Sí, dice? la propuesta que hace la reforma de la Constitución es que se repite una ley. Hay una delegación legislativa para determinar, y yo creo que ahí sí que está el error. Yo creo que si queremos llevar a cabo una reforma, hay que darla ya de plano, hay que entrar ya en el contenido de cómo reforzar la institucionalidad, el nombramiento del Procurador General, el Fiscal General del Estado, que es como se quiere llamar ahora, el Fiscal General ¿Cómo de la usted lo República. pondría? Bueno, yo fijaros, hay 3 cuestiones que yo sí que entiendo que se podía incluir ahí. Primero, las condiciones de acceso para ser procurador. Por ejemplo, yo pondría que la persona que vaya a ser procurador no haya militado en ningún partido político, pero no como se dice ahí para los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, 5 años, no, nunca. Que el fiscal general del Estado nunca haya sido de ningún partido político. Y los Primero, jueces tienen esa condición. pero déjenme que voy a plantear Por 5 años. voy a plantear aquí algunas cuestiones que pueden ser interesantes y que creo que pueden ayudar a mejorar
el contenido de esa reforma constitucional. Primero, es decir, una persona que no haya sido miembro partidario de ningún tipo, ni tampoco haya tenido relaciones, pero no en los 5 años anteriores, nunca, nunca. Eso es la mayor parte de los estatutos que se encuentran dentro del acceso a las altas cortes. En el derecho comparado... En este país no es posible. Bueno, pues si no es posible, no miren, es posible. Miren, Julio, O déjalo como en el está. año 1981, nosotros, cuando formamos un tribunal constitucional después de la Constitución de 1978, no teníamos personas capacitadas para ver quién iba a presidir nuestro tribunal Todo el mundo era constitucional. No, franquista. nosotros nos fuimos a buscar a un señor exiliado de la época de la República, Manuel García Pelayo. Yo creo que todo el mundo conoce quién fue María García Pelayo. Manuel García Pelayo residía en México, era más mexicano ya que español, 40 años de exiliado en la República. El primer presidente del Tribunal Constitucional español fue un jurista de origen español que vivía en México ya prácticamente más de la mitad de Y su a vida. ese fue que encontraron. Y ese fue el que encontramos, porque no había profesionales catedráticos de Derecho Constitucional, no había gente que conocía bien el tema de la jurisdicción constitucional. Y que no esté relacionado con tuvimos que Franco. buscarlo fuera. Y oye, ustedes tienen personas dominicanas que viven fuera del país, juristas, personas que son jueces en Nueva York, en cortes de origen dominicano. Si hay que buscarlo fuera, la diáspora, los responsables, ¿no? Pues se buscan, es decir, son dominicanos, es decir, yo una de las cosas que hablaba en el anterior programa es que también yo creo que es necesario también reformar también el concepto de ciudadanía y nacionalidad de la República Dominicana, porque los dominicanos, y yo soy dominicano, realmente no ejercemos los mismos derechos que cualquier dominicano. Siendo dominicano de nacionalidad dominicana, los que son de origen no son iguales a los que son. ¿Cuáles son los 3 puntos que usted dijo? Bueno, yo dije primero, buscar a no alguien partidista, sin antecedentes partidarios. Revisar sin el afiliación perfil. partidaria. Y creo que sí, ustedes lo van a encontrar, por supuesto, claro que lo van a encontrar. Segundo, el acceso a la condición de Procurador General de la República es fijar un marco, de fijar un mínimo de años de jurista de reconocido prestigio, 15 años de prestigio de jurista de reconocido prestigio en el ejercicio del cargo al que se va a acceder. Esto es importante. No se puede nombrar fiscal general del Estado al que no ha ejercido ni de juez ni de fiscal. O sea, tiene que ser alguien que haya trabajado en el ámbito de la justicia, o bien como fiscal. Entonces, y exigirle un número claro, tú puedes elegir a un profesional, pero tiene que tener acreditado la experiencia, la capacidad y el mérito. Y eso sí que se puede incluir ahí. Es decir, incluir un mínimo de años, no 2 como 2, o que se ponen para acceder a una alta corte, que hayan... No, que tengan una trayectoria larga, acreditada, profesional, como Miriam Germán. ¿Es que hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de que ella es una persona de gran trayectoria, de gran aceptación, de gran profesionalidad? ¿No se pueden encontrar estas personas en la República Dominicana? Yo creo que me niego a eso. Yo creo que esto es posible. Sí, pero hay dos ejemplos que le quiero poner. Sí, 2 ejemplos. Sí. Número 1, tú puedes alegar, doña Miriam, para la carrera judicial perfecta. Es la ideal de todos los jueces habidos y por haber. Sí. Ahora, procurador no, primera vez. Pero conoce el sector justicia. Y segundo, el doctor Subero Isa, que fue presidente de la Suprema Corte. Subero Isa, usted dice, él puede ser ahora mismo un procurador, o puede ser porque no tiene militancia política, pero tiene un problema que se puede alegar. Dice, ¿y quién lo nombró cuando lo pusieron en el Consejo de la Magistratura? Entonces ahí va a ser el origen de su nombramiento como... Claro, pero ese es al otro requisito que yo le voy a comentar. Es decir, yo entiendo que el Procurador General de la República no lo debe elegir el Consejo Superior de la Magistratura. Se debe elegir fundamentalmente, como se hace en Estados Unidos, una terna planteado al Parlamento, y en el Parlamento, con una mayoría cualificada... ¿Quién hace esa terna? Bueno, la hace porque los jueces de la Suprema de Estados Unidos es una terna. La terna la puede plantear el propio Congreso. El propio Congreso puede plantear una terna. O el Poder Ejecutivo. O el Poder Ejecutivo puede plantear una terna y luego por mayoría cualificada, decidir el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado por 2/3, mayoría cualificada, decidir quién es el procurador. Okay. Y usted va a encontrar ahí la necesidad de que haya consenso. Primero, va a tener un procurador independiente, un procurador cualificado y un procurador
donde se facilite el consenso obligatoriamente para nombrar el fiscal general del Estado. El tercer punto que usted dijo. Es este el que le digo, el procedimiento de nombramiento a través no del Consejo Superior de la Magistratura, sino del Parlamento. Con esas 3 reglas que yo le estoy diciendo, es decir, trayectoria, capacidad acreditada en el sector justicia, mínimo 15 años, como en cualquier país avanzado de derecho comparado, que es así. Usted no puede elegir a cualquier abogado, no puede elegir a cualquier persona, no puede elegir a nadie que no haya ejercido en el ámbito del sector justicia. Tiene que elegir a alguien que conozca bien la profesión. ¿Y quién conoce mejor la profesión? Los jueces y los fiscales. Ahí es donde usted tiene que elegir. Porque claro, si va a nombrar un abogado que no ha ejercido, pues entonces imagínese. Y en otros países, ¿cómo funciona la independencia no de la justicia, sino del procurador? ¿Cómo funciona y cuál ha sido, desde su punto de vista, es mejor? ¿Realmente se puede ser electo como nosotros lo tenemos ahora por el presidente y ser independiente? ¿Cuál es su...? Es que la mayoría de los países, sobre todo en Europa, los elige fundamentalmente el Ejecutivo. Pero claro, el Ejecutivo, sobre la base de unos requisitos que tiene que cumplir de la ley, no puede proponer a cualquiera. El Ejecutivo, el presidente del Gobierno, propone el procurador al fiscal general del Estado, pero con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Algunas las estoy diciendo aquí. Trayectoria acreditada, 15 años mínimo de ejercicio, criterio de experiencia, capacidad. Uno puede elegir a alguien de su confianza, pero que esté preparado, que esté cualificado. De esto es lo que se trata, ¿no? De que la persona que vaya ahí sea una persona competente, cualificada, preparada e independiente. ¿Cómo garantizamos la independencia? Pues lo he dicho antes, una persona que no haya sido contaminada por los partidos políticos. Se somete una terna una persona de ese tipo, podía estar sujeto a una interpelación del Congreso antes de elegir por supuesto, pero es que el fiscal general del Estado en España tiene que ir al Congreso. Antes de ser nombrado por el Ejecutivo, tiene que ir, tiene que comparecer, tiene que ser interpelado por las cámaras. Claro que sí, tiene que ser interpelado, tiene que responder ante las inquietudes del Parlamento, claro que sí. Como todos los miembros que son elegidos también, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Hace poco se ha producido una renovación en el Tribunal Constitucional, que ha tenido que ser elegido la parte del Congreso y el Senado, y esas personas han tenido que dar cuentas y explicar su trayectoria, su competencia y tal, en el Congreso y el Senado. Bien. Mire, hay un tema, y es la permanencia de miembros de las altas cortes. Sí. Que le ponen tiempo. Eso me parece un error, lo que se hace también en la reforma constitucional. Es decir, no se puede poner un tiempo, por ejemplo, igual 4 años, a los 8 magistrados años. del tribunal. Me parece un error, porque en el ámbito del Tribunal Supremo es un cuerpo de carrera profesional. Es un cuerpo de carrera profesional y, por tanto, las personas que son nombradas ahí tienen que ejercer su condición laboral hasta que se jubilen. No con mandato vitalicio, sino hasta que llegue su edad de jubilación. No vitalicio. No vitalicio, como era antes de la reforma del 2010, pero sí hasta que cumplan los 65-70 años, que es la edad de jubilación. Es decir, no es posible que estemos cambiando a jueces jóvenes que no han llegado ni siquiera a la edad de jubilación cada 7 años. Eso es que no tiene ningún sentido. El nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo no puede ser igual que los periodos y plazos de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. No puede ser igual. Usted tuvo la oportunidad de leer todo la reforma constitucional. Yo le quiero hacer nada más 2 preguntas con respecto a ese tema. Número 1, ¿hay algo que no es necesario a juicio suyo o hay algo que se puede posponer o esa es una reforma con sentido? Bueno, tiene sentido algunas cosas, sí. Yo creo que lo de agrupación de los procesos electorales me parece algo... La función. La función, claro. A mí me parece eso lógico, con sentido común. El tema que hemos hablado del procurador, bueno, si se incluyeran en la ley de reforma, si se incluyeran esas cosas... En la misma reforma, no es una ley aparte. Claro. Esto es lo que hay que hacer. En vez de hacer una delegación legislativa, en que sea la ley el que determine cuáles son esas condiciones, porque si no, los partidos políticos lo van a cambiar, la ley, en el momento que lleguen. Entonces, lo que se trata es de incluir las condiciones de acceso a la Procuraduría o a las altas cortes, que hay que modificar también, hay que ajustar esos procesos de nombramiento en una y otra que no se pueden equiparar,
Eso hay que llevarlo dentro de la ley de reforma. Ahí. Hay 40 dentro de la ley de puntos. reforma. 40 puntos. La mayoría son formales, Julio. Son Y pequeños, hay 18 sí. que son que tienen que ver con la Procuraduría. Si ha funcionado lo que hizo el presidente ahora de darle su independencia porque quiso y ha funcionado, ¿por qué no se mantiene eso sin necesidad de una reforma constitucional? Porque quizás, a lo mejor, dada la trayectoria y la incidencia de politización que hay en el sector justicia en un futuro, que se cambie. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando se aprobó la Constitución del 2010, que usted lo ha dicho muy bien, fue una nueva Constitución porque cambió la todo. forma de Estado. Cambió la forma de Estado, cambió toda la estructura de los derechos, la estructura institucional, la estructura de las garantías. Era una nueva Constitución. Una de las cosas que decía, que esto no era una reforma, que era una Constitución nueva. De hecho, lo he defendido así muchísimas veces. La Constitución es no una reforma constitucional, es una nueva Constitución en la República Dominicana, sobre todo desde el punto de vista material. Hay una de las cosas fundamentales que yo comentaba ahí, ¿no? Y decía, bueno, más que una carta constitucional, la Constitución del 2010 parece un código constitucional, no una carta constitucional, porque las cartas constitucionales normalmente no son tan largas, no son tan extensas. Lo que fijan sobre todo es el marco de los principios, de las reglas más importantes. No, pero esta Constitución trasciende, es decir, hay un desarrollo muy alto en cada ámbito institucional o en cada ámbito de los derechos. Por tanto, se llega a un punto de reglamentación tan alto que uno, después del grado de politización que tiene históricamente la República Dominicana, uno entiende que es necesario que en la Constitución se encuentren, sobre todo, blindados algunas cuestiones fundamentales. Profesor, ahora sí también le advierto una última cuestión, que es muy importante. Sí le advierto que al margen de que es pertinente o puede ser pertinente cambiar algunas cuestiones en la Constitución, es también igual de pertinente o más las reformas que son necesarias, que deben ser objeto de desarrollo de la Constitución. Todavía hay muchas leyes pendientes que tienen que desarrollar la Constitución. Aquellas 200 leyes que no se llegaron a... Hay muchas cuestiones que hay que... Miren, tienen pendiente el Código Penal, tienen pendiente la extensión de dominio, tienen pendiente la ley del referéndum, tienen pendiente una ley que yo estoy defendiendo mucho en el país, que es lo que va a consolidar el Estado de Derecho, que es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Esa es una de las leyes más importantes del país. ¿Quién lo invitó a trabajar a usted en el 2010? Bueno, a mí me invitaron primero a dar una conferencia en el Senado, luego estuve participando en distintos procesos a través del comisionado de la reforma de la justicia. ¿Fue la presidencia de la República? Bueno, ahí se me invitó en algún momento a hablar y a conversar sobre estas cuestiones. En este momento no lo ha consultado, ¿verdad? No, no me han consultado. Bien, última pregunta, profesor. No, pero tampoco me última tiene que pregunta. o sea que... De esos puntos, sí. ¿Qué usted cree que se puede resolver por leyes? ¿Por leyes? Sí, no por reforma constitucional. Bueno, pues todo lo que se hable, por ejemplo, del cambio de denominación, todo lo que afecte a todas las cuestiones que están ahí. Sí que son, mismo de la ley electoral. Por ejemplo, el tema del procurador administrativo, que se quiere que se llame ahora de forma distinta. Es que las mayorías de los puntos que tú has mencionado son cuestiones formales, de denominación, de nomenclatura, no son cuestiones materiales. Por tanto, la mayor parte de la reforma son cuestiones incidentales, menores, de redacción o de denominación o de nomenclatura. Y ese punto que usted mencionó de darle igualdad a un dominicano por nacimiento que por naturalización, ¿eso es en la Constitución? Eso está en la Constitución, por ejemplo. Pero eso habría que modificar en la Constitución. Yo creo que eso es una de las cosas que había que modificar. Por ejemplo, usted es dominicano, pero usted no puede ser... Yo no puedo acceder a ninguna alta corte. Bien. Yo no puedo pertenecer a ninguna... Bien. Y soy dominicano. Eso no pasaría ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania, ni en los países. Profesor, como usted es originario de Castillo-La Mancha, de la tierra de Cervantes, queda pendiente Ferroidad. Pero le voy a pedir que se quede por ahí, porque por una coincidencia tenemos un invitado que quisiéramos que usted escuche. Pues gracias, profesor. Fenomenal, encantado.